en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Bien, le voy a pedir por favor a Laura que pase y me ayude a leer este texto. A man, he was a Pharisee, and his name was Nicodemus, and he was a principal in the Jews, and he came to Jesus one night and said, Rabino, do you know that God calls you a teacher? Because no one can have signs like you, and no one is with God. And Jesus responded and said, truly, truly, I say to you that unless you are born again, you can't enter the kingdom of God. Nicodemus said to Jesus, how can a man who's old be born? Can someone for a second time enter into the womb of his mother and be born? And Jesus responded, surely, surely, I say to you that unless you are born of water and the Spirit, you can't enter the kingdom of God. And who is born of the flesh, flesh is. And who is born of the Spirit, Spirit is. Don't think this is incredible. I tell you that unless you are born again, and the wind will blow over what you want, and you'll hear sounds, and you'll know that where I come, you can go. And this is being born of the Spirit. And Nicodemus responded and said, how can this be? And Jesus said, aren't you a teacher of Israel, and you don't know this? Truly, truly, I say to you that you must speak and what you have seen and what I testify and what you have received as a testimony. These are things that are earthly, and you don't believe them. How do you believe in things that are heavenly? No one has gone up to heaven, and no one has descended from heaven, that the Son of Man but the Son of Man that is in heaven. And like Moses lifted up the serpent in the desert, so
the Son of Man needs to be lifted up so that all that believe in him aren't lost but have eternal life. Gracias. ¿Cuántos de ustedes dijeron amén? ¿Por qué dijeron amén? ¿Lo entendieron todo? Ok. Le pedí a Laura que me leyera esta parte de la escritura para que entendamos un poquito el corazón de Dios y nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Vieron que a Laura se le dificultó leer en español y traducirlo en inglés? ¿Por qué creen? Porque no es su lengua natal. Y porque como no es su lengua natal, hay muchas palabras que no concuerdan con el español. Entonces ella tuvo que pensar cuáles se podían adaptar para que en la traducción sonara de la misma manera. Bien. Este ejercicio lo hice preguntándole a Dios: Señor, ¿cómo yo puedo entender tu palabra? Es difícil entender un lenguaje cuando no lo practico. De alguna manera nos puede ayudar un poquito el estudiar el idioma. Pero yo creo que sería mejor si yo fuera americana, ¿verdad? Para entender lo que Laura estaba diciendo. Y muchas caritas que yo vi estaban distraídos, otros estaban, ¿qué está leyendo? Otros estaban inquietos, otros se reían porque no entendían en su totalidad la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pasa espiritualmente. Exactamente en el ejemplo que les puse hoy, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Necesitamos el lenguaje de Dios para entender su palabra. Necesitamos entender a Dios porque Él es el único que ha escrito su palabra. A nadie le preguntó: ¿te parece bien que yo escriba esto? ¿Te parece bien que lo haga a tu idioma, a tus costumbres, a tu forma de pensar, a tu forma de ser? A nadie Dios le preguntó. Entonces, cuando nosotros estamos sin entendimiento, va a haber cosas que pesquemos. A lo mejor alguno ya estudió inglés y más o menos le entendió, pero la mayoría de nosotros nada más sabemos el inglés que aprendimos en la secundaria, ¿no? Y fue tan básico que ya se nos olvidó. El reino de Dios tiene un lenguaje, el reino de Dios tiene una cultura, el reino de Dios tiene un rey y el reino de Dios tiene sus leyes. Y yo le preguntaba a Dios en esta semana: ¿por qué muchos de nosotros no hacemos las cosas como tú dices? ¿Por qué muchos de nosotros seguimos viviendo como el mundo y deseando las cosas del mundo? Y Él me dijo: porque no tienen entendimiento. A veces los que enseñamos la palabra de Dios nos frustramos cuando hay personas que no captan el que somos privilegiados, que somos bendecidos por llamarnos hijos de Dios. Y seguimos actuando como nos educaron los papás, como nos educaron en las escuelas, los conceptos y filosofías humanas, y seguimos los que no entendemos en una lucha. Y yo quiero compartirles desde la palabra entendimiento. A veces se nos hace fácil cuando predicamos y decimos: es que nos falta entendimiento. ¿Pero qué es entendimiento? ¿Qué es que yo entienda? Entonces, la palabra de Dios, la palabra entendimiento significa ciencia, conocimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Y entender es comprender, conocer y saber. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24, por favor.
destreza les voy a leer en español lo que dice, lo que nos leyó Laura. Está en Juan 3. Y yo creo que todos nos quedamos nada más con la palabra Nicodemo. ¿Sí? ¿No? ¿Ni esa? Ok. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y si no está Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, subrayenlo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Subrayen, nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esta lectura sí la entendieron? ¿Por qué? Somos mexicanos. ¿Por qué? Porque está escrito en nuestro idioma que hemos escuchado siempre. Entonces yo lo que aprendí aquí es que nosotros somos hijos de crianza. Así se llama la predicación, hijos de crianza. Porque aquí habla de dos nacimientos, el nacimiento en agua y el nacimiento en el Espíritu. Nosotros nacimos como todo ser humano, y había un líquido que parecía agua. Ese fue nuestro primer nacimiento, el que tuvimos con nuestra mamá. El segundo nacimiento nos habla de un nacimiento en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando nacemos espiritualmente somos como bebés, que nos tiene que educar, nos tiene que criar una nodriza. Y para bendición de nosotros, la persona que nos cría es el Espíritu Santo. Él toma ese lugar, nos toma en sus brazos y empieza a alimentarnos con la leche de la palabra de Dios, nos empieza a amamantar. Y empieza a haber una transformación. Por eso somos hijos de crianza. No nacimos de ningún judío, no nacimos de esa promesa,
sino que nosotros nacimos como gentiles, pero la sangre de Jesucristo nos da el derecho de ser hijos de crianza. Dice la palabra de Dios que el Padre nos adoptó. ¿Cuántos son hijos adoptivos aquí? Ajá. El Espíritu de Dios entonces toma el lugar para criarnos, para que, según cuentan las mujeres hebreas, toman a los bebés en su pecho y mientras están tomando lechita, ellas les están enseñando los principios de Dios. Y así nos toma el Espíritu Santo, en lo que nos está alimentando, nos va dando de su Espíritu la palabra. Y vamos creciendo, pero en ese crecimiento muchos de nosotros no tenemos entendimiento. Muchos de nosotros creemos que la palabra de Dios es una imposición. Muchos creemos que es una religiosidad. Muchos creemos que la palabra de Dios ya es obsoleta en algunas partes y en otras es vigente. Dice la palabra de Dios que la misma palabra de Dios es la misma de todos los tiempos. Y que es útil. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para todos nosotros. Algo que decía Bruno al final de la alabanza, decía que podamos entender a Dios, que podamos ser obedientes a Dios, que podamos caminar con Dios como debe de ser. Pero yo he pensado que cuando yo no entiendo un mandamiento, no lo obedezco. Cuando no lo he recibido de la mano de Dios, del corazón de Dios, no lo acepto. Entonces cada uno de nosotros debemos de llegar a entender que la palabra de Dios me está criando. Tuve un nacimiento natural, tuve una educación natural, pero cuando llego a Cristo, mi vida está siendo transformada por Él. Y debo de aceptar todo lo que el Espíritu me está enseñando como educación. Todos nosotros necesitamos ser educados para saber cómo comportarnos en cada circunstancia, en cada situación, en cada problema, en cada paso de nuestras vidas necesitamos ser educados por Dios. Pero yo percibo de la iglesia en general que los hijos de Dios no están interesados. Los hijos de Dios hacen lo que quieren porque no tienen entendimiento. No saben qué es bueno, no saben qué es benéfico estar en las manos del Padre. No sabemos que los conceptos de Dios, la enseñanza de Dios, la crianza de Dios nos va a evitar muchos problemas. Y a veces nos gusta vivir en problemas por malas decisiones, malas actitudes, malos deseos. Y entonces después acudimos al Padre para que Él nos ayude en lo que nosotros hicimos mal. ¿Por qué? Porque no tengo entendimiento. ¿Cuántos de ustedes les gustaba que normalmente era la mamá nos corrigiera con nalgadas? ¿Les gustaba? Entonces, ¿por qué nos portábamos mal? Porque en algún momento recibimos la corrección de los padres, ¿o no? ¿O todos son buenos niños? ¿Todos fueron buenos hijos? No. ¿Por qué? Porque había una obstinación en nuestro corazón de querer hacer lo que quisiéramos. Y así pasa con Dios. Es exactamente lo mismo, aunque sabemos que hay consecuencias de nuestros malos actos, aún así los hacemos. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Les voy a platicar algo que yo vivía de niña. Yo empezaba a oír a mi papá
llamándole la atención a mis hermanos. ¿Y saben qué hacía yo? Me echaba a correr a la casa de mis abuelitos. Como vivíamos juntos, mi papá empezaba a disciplinar, a regañar, lo que fuera, y yo me echaba a correr a la casa de mis abuelitos porque nunca me ha gustado que me llamen la atención. Entonces yo prefiero obedecer antes de que me den nalgadas o que me castiguen. Ese ha sido siempre la actitud que yo tengo. Pueden preguntarle a mi esposo y él sabe que a mí no me gusta que me levante la voz o que me regañe, no me gusta. Y así he sido siempre. Prefiero escuchar y obedecer a recibir una reprimenda. Y así aprendí a ser con Dios, porque Dios dice un mandamiento, pero también trae una situación en la cual si no obedecemos va a haber consecuencias. Y muchas veces nosotros ignoramos las consecuencias y culpamos a alguien más menos a nosotros. Responsabilizamos a otros de nuestros actos en lugar de decir, sí, yo me merezco una llamada de atención de Dios. Yo merezco las circunstancias que estoy viviendo. Y entre más rápido reconozcamos, más fácil salimos del problema. Ajá. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Bien. Jeremías, ahora sí, 9:23 y 24. ¿Estamos entendiendo? Ok. Mi esposo oraba que podamos ser transformados por el Espíritu y no salgamos igual que cada 8 días. Yo espero lo mismo. Jordi, ¿vienes a leer, por favor? ¿En inglés? No sé. En español. Náhuatl. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe. El valiente ni el rico se alaben en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estaba en inglés. Ok, ¿cuál es el consejo que nos da Dios a través de Jeremías? Ajá. Si vas a tener algo de qué alabarte, no te alabes de ti mismo. No te engrandezcas tú. No digas yo todo lo sé, yo todo lo puedo, yo todo lo creo de mí mismo. A Dios no le preocupa ni le interesa lo que tú piensas, ni en lo que tú estás alabando o lo que tú estás creyendo. Dice Jeremías, ¿en qué debemos de alabarnos si queremos alabarnos? Primero, en entender. ¿Qué les dije que era entender? Comprender. ¿Estamos comprendiendo en este momento la palabra de Dios? ¿Estamos conociendo la palabra de Dios? ¿Estamos sabiendo la palabra de Dios? Ok, estamos a la mitad. Y dice, y conocerme. Entender y conocer. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Conocen a sus papás? ¿Por qué los conocen? Ajá. Dos cosas que son importantes, vivir y convivir. Hay muchas familias que estamos juntos, pero no convivimos. Nada más habitamos juntos. Dios lo que quiere es que como familia espiritual primero nos conozcamos y habitemos juntos para poder conocernos. Es lo mismo que Dios espera en el reino espiritual, que conozcamos a Dios y le entendamos.
¿Cuántos de nosotros decimos, yo no entiendo pero creo? Eso es imposible. Yo no entiendo pero lo voy a hacer. Eso es imposible. Yo no entiendo pero pues, si todos lo hacen, yo también lo hago. Eso no es entender a Dios. Entender a Dios es descubrir el sentido profundo de algo. ¿Ya descubrimos profundamente a Dios? Levante su mano y quien diga, yo 100% ya descubrí a Dios. Yo 100% sé lo que está deseando este día Dios. Yo creo 100% lo que está escrito en su palabra. ¿Alguien puede decir eso? ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento. Ajá. Mucha gente que yo me desespero con, hay personas que piensan así, he de confesarles, que dicen, yo no veo tan mal esto, yo no lo hago con esa intención, pero la Biblia no dice, así como que se me empiezan a parar los pelos de punta, así, Señor, dame paciencia, Señor, ayúdame. Porque hay personas que no han entendido a Dios, por lo tanto no lo obedecen, por lo tanto no están de acuerdo en lo que Él está enseñando. ¿Cuánta palabra de Dios hemos escuchado aquí? ¿Cuánta profecía nos han dado? Y sinceramente digan, cuando llegan a su casa y lo meditan, si es cierto, Dios nos dijo que nos apartáramos del mal. La última palabra que nos daba Chel, ¿sí la recuerdan? ¿Cuál era? Que nos leía la Biblia y nos daba un pasaje bíblico. ¿Sí recuerdan? No. Me acuerdo, pero no. Como no la recordamos, tampoco la hicimos. ¿O sí? Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia de Cristo? Hay un problema que en lo que podemos caer en ser religiosos. Así como íbamos a la iglesia tradicional y ya cumplí, ya alabé a Dios, ya escuché su palabra y vámonos. Ese es el peligro en que está la iglesia de Cristo en este momento. Porque no hay ¿qué? ¿No hay qué? Si ahorita no me están entendiendo. Entonces, Jeremías nos dice que si nos estamos alabando, nos alabemos en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago juicio y ¿en dónde? Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Cuando llegamos a entender a Dios, hay experiencia. Si no conocemos a Dios, si no obedecemos a Dios, carecemos de experiencia. ¿Y cómo pues podemos predicarle a alguien si no conocemos de quién estamos hablando? Es como si yo en este momento empezara a hablar del presidente y que dijera, no, es que el presidente es un mal padre, es un mal esposo, es un mal esto, mal otro. A mí no me consta. Y no lo conozco. Sé quién es, sé lo que hace en el gobierno, pero yo no lo conozco. Cuando nosotros hablamos de Dios, y si yo no conozco lo que está haciendo, son palabras huecas, porque no llevan el respaldo de una experiencia. Si yo testifico de Él, entonces sí hay una experiencia. Yo puedo decirles que le echen ganas, que Dios siempre ha sido fiel, que Dios nos sana, porque yo ya lo viví. Yo sé que que Jesús de verdad, sin medicamento, sana, porque yo ya lo experimenté. Yo puedo decirles delante de Dios
que de verdad nunca deja a un hijo que mendigue pan, nunca, porque yo ya lo viví. Yo ya vi la provisión de Dios en todo momento, aún sin que nadie nos dé nada. Yo he visto que Dios multiplica las finanzas. Yo he visto que Dios es bueno con sus siervos. Yo he visto. Y a mí nadie me puede decir que no es cierto, porque ya lo viví. Tú que has experimentado de Dios, que está escrito en su palabra, que lo has testificado y hay poder en tu palabra. Porque es bien fácil hablar, es que Dios dice. Es lo más fácil del mundo, pero ir con el poder del Espíritu y la experiencia, entonces ahí se conoce quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Debemos de tener cuidado en no ser personas religiosas. A veces la religiosidad se malentiende. A veces religiosidad la gente dice, ay, es que tú quieres que todo sea como dice la Biblia, ¿sí? ¿O no? Y le llaman religioso o legalista. Es que eso fue del Antiguo Testamento, ahora ya no tiene validez. ¿Es verdad eso? No, porque dice toda la palabra de Dios es útil, toda nos va a ayudar para algo en específico. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ok, ya vamos entendiendo. Ok, vamos. Ya leímos Jeremías, ¿verdad? Entonces vimos que es importante nacer de nuevo. Nacer en el palacio del rey. Dice la palabra de Dios que nosotros somos real sacerdocio. Para ser real sacerdocio necesitamos ser hijos de ¿quién? De un rey. Que somos nación santa. ¿Qué necesitamos? Primero ser una nación. Y una nación con una característica, la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarnos del pecado. Todos decimos apartarnos para Dios, pero no podemos estar siendo para Dios si no tenemos una vida renovada, una vida en el Espíritu, una vida que agrade a Dios, porque entonces sería ir contra lo que está escrito. La santidad es ausencia de pecado. Ustedes me podrán o están pensando, es que nadie puede estar sin pecado. ¿Por qué no? Ese pensamiento es darnos permiso para pecar. Es que no hay nadie que vive en santidad, como sabes. Si Jesús lo dijo, es que se puede. Que justifiquemos el pecado es otra cosa, pero no es la voluntad de Dios. Ay, gracias por quitarlas. Ya me estaba quedando sola. Ok, vimos que es nacer de nuevo para estar en el reino de Dios. Romanos 8:14. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 12, por favor. Y si pueden leer en su casa todo el capítulo 8, tendrían mayor entendimiento de lo que Dios quiere enseñarnos aquí. ¿Tienes, Gis? Por favor. $12 y 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados en el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ok, ¿qué dice en el 12 que somos qué? Deudores. ¿Deudores a quién? Al Espíritu. ¿Cuántos de nosotros preferimos vivir conforme a la carne? Y nos creemos que le debemos algo a las cosas naturales. No les digo que levanten la mano, pero tampoco me habían asustado. Mientras Dios no me revele nada, no digan. Ok. No se preocupen, no voy a hablar de sus pecados, ni de los míos. Vamos a hablar de que somos deudores no a la carne. No le debemos nada a este mundo, porque el mundo solo quería destruirnos, quería que nuestra moral se acabara, nuestra vida espiritual fuera destruida, los hogares son destruidos, la naturaleza del hombre es trastornada. Eso es lo que quiere la carne. Por eso no le debemos nada a la carne. Dice, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Yo les decía, ¿cuántos de nosotros seguimos viviendo conforme a la carne y a los deseos engañosos? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Muchos podemos decir, no, es que no vamos a morir físicamente, es que vamos a morir, no sé. No sé si un pecado me va a llevar a morir físicamente. No sé si un pecado me va a llevar a morir espiritualmente, pero tampoco estemos buscando cómo vamos a morir. Dice así, porque mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Ahora, dice por el Espíritu. Si les decía al principio que el Espíritu Santo es el que nos da la crianza, Él nos va a decir cómo hacer morir las obras de la carne. Si no entendemos el Espíritu, tampoco vamos a entender cómo destruir las obras de la carne. Y nos vamos a seguir dejando llevar por el mundo, por lo que le gusta al mundo, por lo que le gusta en general a la gente, y no vamos a ser instruidos por el Espíritu Santo, que nos tiene en sus brazos y que nos está alimentando. ¿Ok? No se me duerman. Si alguien está dormido a su lado, díganle, despierta, que debemos de tener entendimiento. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es suficiente creer en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que necesitamos para que Dios nos considere sus hijos? Guiados por el Espíritu. ¿Qué entienden por ser guiados? Que va al lado tuyo, que te va diciendo qué hacer y qué no hacer. Hace poco supe que murió un pastor y que ya tendrá como unos 50, 60 años, tenía como 50, 60 años de vida. Y un pastor joven le dijo, dime cuál fue el por qué tú fuiste tan exitoso en tu ministerio. Y el pastor le dijo,
de que estaba consciente de que Jesús caminaba a mi lado. Ese fue el éxito del pastor, estar consciente que Jesús caminaba a su lado. Y muchos de nosotros podríamos pensar muchísimas cosas. Fue exitoso por su palabra, fue exitoso por su forma de vida, fue exitoso porque hacía campañas, fue exitoso porque hacía infinidad de cosas. Y él reconoció que su éxito se lo debía a Jesús. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Jesús en lo que estamos haciendo, en lo que ha sido éxito? ¿Cuántos estamos conscientes que Jesús está a nuestro lado? Por lo tanto, no debemos de desear las obras de la carne ni caminar en esas obras de la carne, porque Jesús está a nuestro lado. ¿Así lo entendemos? ¿Entendemos que de verdad Jesús está a nuestro lado? ¿Sí o no? ¿Entendemos? Entonces, ¿por qué hacemos lo que no está bien? Si dice que somos guiados, yo entiendo, no sé, yo siento las cosas sencillas. Me tomo de la mano de Dios y Él me dice, camina para aquí, camina para allá, no hagas esto, no hagas lo otro, brinca la piedra, brinca ese bache, porque así son los padres, ¿no? Los padres siempre le damos guianza a los hijos. A mí no me gusta estar castigando a los hijos porque sé que voy a crear más rebeldía. Aquí está Uriel y Moni y pueden decir, yo les hablo con ellos, esto y esto y esto no está bien. Ajá. Y desde niños, desde que los estaba criando, les hablaba a mis hijos. Desde que estaba embarazada siempre era hablar con mis hijos. Entonces, cuando ellos cometen algo que yo no estoy de acuerdo, ellos saben que van a vivir una consecuencia, pero yo no estoy bien. Les dije y yo ahora los voy a castigar para que se porten bien, porque sé que no va a funcionar. Si no hay entendimiento de una guianza de padre y de madre, nunca vamos a entender lo que está bien y lo que está mal. Y así es importante que caminemos con Dios, siendo Él nuestra guía. ¿Por qué? Porque nos vamos a evitar malas decisiones, nos vamos a evitar tragos amargos, nos vamos a evitar el volver al principio y agarrar vuelo. Cuesta más trabajo, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha dejado a Cristo por algún tiempo? ¿Te costó trabajo o fue más fácil? Está costando trabajo. Y así es. Ya sean niños, grandes, adultos, si dejamos a Dios y queremos encarrilarnos otra vez, nos va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque ya traemos las malas experiencias de estar sin Dios. Cuando llegamos a Cristo somos almas y espíritus limpios, porque así nos deja el Señor, nos quita toda malicia. Analicen su vida cuando recibieron a Cristo, los primeros meses. ¿No les quitó toda malicia? ¿No les quitó todo mal hábito? ¿No les quitó el deseo de caminar en la carne? Porque nos vuelve a la inocencia. Pero dice Dios que dejemos al hombre antiguo para que no vuelva con sus malas costumbres. Parafraseado, ¿no? Porque no dice exactamente. Pero parafraseado es así. Si nosotros no renunciamos al viejo hombre y cargamos al viejo hombre en nuestra nueva naturaleza, tarde que temprano vamos a volver a pecar. Tarde que temprano vamos a dejar a Dios. Tarde que temprano vamos a justificar nuestra rebeldía a Dios. Entonces tenemos que estar tomados de la mano de Dios para que Él siempre nos guíe y nos va a guiar a buenos pastos. ¿Me dan su hora, por favor? Porque cuando me pongo a hablar ya nada me para. Okay. Primera de Juan 5:1. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué estamos entendiendo?
A ver, denme un repasito de lo que les estoy compartiendo. Okay. ¿Quién más? Levanta su mano y me dice. Ajá. Amén. ¿Cuántos de ustedes ya son nuevas criaturas? Y ya como nuevas criaturas dejaron atrás el mundo. Se los dejo de tarea. Primera de Juan 5:1. ¿Ya lo tienen? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, pues este es el amor a Dios, que guardemos. Y sus no son, porque todo el que es nacido de Dios vence, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, queridos hermanos, dice aquí: todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces dice aquí que si guardamos sus mandamientos, entonces amamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros amamos su palabra? Que así de que yo no puedo vivir sin la palabra de Dios, yo no puedo vivir sin la crianza de Dios, yo no puedo vivir si estoy fuera del reino de Dios, yo no puedo, porque es como si sacáramos a un pez del agua. Si sacamos a un pez de su hábitat, ¿qué le va a pasar? Si nos sacan a nosotros de nuestro hábitat, ¿qué va a pasar? Morimos. Pero nosotros debemos de amar celosamente la palabra de Dios, sentirnos honrados por ser llamados hijos de Dios. A veces yo veo que les da pena decir que son cristianos, así como Pedro: ay no, yo no soy hijo de Dios, y se empiezan a comportar como la gente del mundo. En eso se da cuenta uno que está negando a Jesús, no por lo que hablamos, sino cómo nos conducimos en este mundo. A veces preferimos vivir como vive el mundo. Y si llega alguien y nos dice: ¿eres cristiano? Sí, pero no somos tan exagerados. Sí, pero no somos tan legalistas. Sí, pero nosotros sí hacemos esto. ¿Lo han dicho alguna vez? Espero que no. Espero que de verdad seamos una iglesia, una congregación que guarda los mandamientos de Dios y resplandece en un mundo de tinieblas. Yo lo espero de verdad, con todo mi corazón, porque si no, entonces estamos en peligro de muerte. Si no, estamos invalidando la sangre de Cristo. Si empezamos a justificar nuestros vicios, nuestras adicciones, nuestro mal carácter, nuestra indiferencia a la palabra de Dios, si empezamos a ser indiferentes a un consejo,
a una palabra que nos dé a alguien, una exhortación, entonces aunque me digan de palabra que sí aman a Dios, con los actos lo estamos negando. Y es muy fácil decir, es que esto no es tan malo. Yo considero que no es malo. Entonces, si Dios dice, no hagan esto, ¿qué estamos haciendo a un lado? La guianza del Espíritu. ¿No se sienten orgullosos de ser diferentes? Que pueda, como jóvenes, decir, yo no tengo vicios, yo tengo una mentalidad sana, yo no veo a las mujeres con deseo, yo no veo a las mujeres así, hay hombres de verdad bien lasciviosos, que casi se quieren comer a las mujeres, o mujeres muy aventadas, y que la iglesia de Cristo diga, yo no me comporto así, yo tengo dignidad, yo tengo principios espirituales y morales, yo tengo una familia que me ama, yo tengo a Cristo que me dio salvación para no vivir así, yo tengo el Espíritu Santo que me guía. Y qué mejor carta de presentación que nuestra propia vida. Que alguien que los vea diga, tengo deseos de vivir como tú. Porque a nosotros nos ven satisfechos, nos ven contentos, nos ven diferentes. Pero ¿cuántos de ustedes han llegado y les han dicho, se me antoja tu forma de vida? ¿O cuántos de ustedes con las personas del mundo se les antoja su vida y no quieren salir de ahí? Una vez Dios me dio una palabra para un joven y me dijo, dile a este joven que este lugar no es para él, que estas amistades no son para él, que lo que está viviendo no es para él. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos mayores, de verdad se los digo, pensamientos mayores que lo que nosotros mismos podamos pensar. ¿Por qué se caracterizaban, con esto termino, los héroes de la fe? ¿Ya lo leyeron? Hebreos 11. ¿Por qué se caracterizaban? ¿Cómo? Su obediencia, su fe en Dios, y Dios los honró diciéndoles, este mundo no es digno de ustedes. ¿Cuántos de nosotros Dios nos diría, es que este mundo no es digno de ti? Porque obedeces, porque tienes fe en mí, porque caminas en rectitud, porque has guardado tu vida en santidad y porque dejas que mi Espíritu Santo te guíe a toda verdad. ¿Cuántos de ustedes han oído esta palabra de parte de Dios en lo personal? ¿Alguna vez han oído que Dios les ha dicho, eres mi hijo, así como le dijeron a Jesús, eres mi hijo amado y me complazco en tu forma de vida? ¿Lo han escuchado? Si no lo han escuchado, vamos a echarle ganas para que en algún momento Dios nos lo diga, no en una predicación, sino directamente la voz de Dios diciéndote, por cuanto me amas y guardas mis mandamientos, eres mi hijo amado. A Jesús le costó a la muerte, y una muerte de cruz. Y a nosotros no nos va a costar nada. Yo creo por eso a veces no lo valoramos, porque todo ya lo puso a disposición de su iglesia, todo ya está hecho. Nada más lo importante es creer, entender y cambiar mi forma de vida. ¿Cuántos entendieron esta palabra? ¿Descubrieron el sentido profundo de su palabra, de estos 3 versículos? ¿Los entendieron? Bueno, esta semana vamos a caminar en estos 3 versículos.
en ser dignos del Señor y a lo mejor indignos para el mundo. Es lo que quiere Dios. Vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir al grupo de alabanza, si está. ¿Cuál fue el último canto que cantamos? No, el penúltimo. Ok. Sí. Por favor, Jordi, ¿la puedes dirigir? Ok, no te veía. Y vamos a, no quiero que la canten, por favor. Quiero que mediten en este canto. Y que cada palabra que escuchen digan, sí Señor, estoy de acuerdo. Gracias cuando tengan que agradecer algo. Exalten cuando tengan que exaltar algo. Y pidan perdón cuando tengan que pedir perdón. Eso es lo único que nos va a ayudar a renovar nuestra vida y a entender quién es realmente Jesús para cada uno de nosotros y en el lugar en que nos tiene.